Hola a todos, ¿cómo están? Antes de empezar con los detalles de lo que pasó con Artemis 2 y esta postergación del lanzamiento hacia marzo, no quiero dejar de agradecerles a, a muchos de ustedes por haberme acompañado y haberme mostrado su apoyo, comentarios, recomendaciones sobre la cobertura que estábamos iniciando ahí en el Centro Espacial Kennedy. Estuvimos 2, 3 días intensos. En realidad empezaba a tomar velocidad cuando, las pruebas eh, forzaron a la NASA básicamente a mover la ventana de lanzamiento hacia marzo, pero la verdad es que tuvimos 2 días ahí y me gustó poder generar contenido en español, como siempre lo hacemos, nada más que esta vez era una misión muy particular, ¿no? Obviamente es el regreso del hombre a la luna, o el inicio del regreso del hombre a la luna, y yo no había tenido la oportunidad de cubrir una misión tripulada que no vaya más allá de la órbita de la Tierra. Así que estar compartiéndola con ustedes, mostrarles el behind the scenes. Estuvimos ahí en el inicio de los preparativos, no solamente de la NASA, sino de todos los medios que trabajamos permanentemente allí y muchos que se suman ahora, porque en este tipo de misiones vienen no solamente medios del interior de los Estados Unidos y de cadenas que habitualmente no están ahí permanentemente, sino también vienen medios extranjeros que recién empezaban a llegar de a poquito, y lamentablemente todo esto dio marcha atrás y vamos a tener que repetir todo el proceso en marzo. Pero bueno, me encantó poder compartirlo con ustedes. Hicimos un vivo en el cual yo les contaba un poquito qué es lo que estaba pasando en las pruebas, cómo iban las pruebas hasta ese momento. Decidí hacerla con el teléfono, todavía no tenía nada instalado. Les mostré las imágenes de cómo la NASA estaba armando su escenario y además exploración espacial. Vamos a tener nosotros una carpa allí puesta para que podamos trabajar más tranquilos, podamos poner nuestros equipos, podamos estar haciendo entrevistas, podamos estar en vivo mucho más tiempo. Así que justo ayer me hubiera tocado empezar a armar todo esto y lamentablemente ya en la madrugada sabíamos que no íbamos a tener el lanzamiento, pero todo eso quedó suspendido hasta seguramente los últimos días de febrero, primeros de marzo, que ya empezamos a tomar nuevamente el ritmo de cobertura. Así que les quiero agradecer muchísimo y vamos a meternos en lo que fue el Wet Dress Rehearsal y qué pasó. Bueno, esperen que cambio esto de pantalla para mostrarles un poquito. La idea era hacer recapitular y qué pasó y por qué estamos pasando de febrero a marzo. Honestamente creo que no nos tiene que sorprender a nadie, porque si se acuerdan, si tomamos la experiencia de Artemis 1, recordemos que Artemis 1 hizo el rollout en marzo-abril, si no me equivoco, del 2022, terminó lanzando en noviembre del 2022. Así que y hubo tantas cosas que pasaron en el medio. Un huracán le pasó por encima al SLS, tuvieron que hacer el rollback de vuelta, tuvo pérdidas de hidrógeno. Bueno, muchas cosas pasaron y seguramente, aunque la NASA aprendió muchísimo de ese proceso y tuvimos el primer ahora, no solamente el rollout, ¿no? Que fue sin inconvenientes, y tuvimos el primer West Dress Rehearsal, que a pesar de que muchas cosas fueron exitosas, como decían en la conferencia de prensa, hubo otras que se repitieron y que evidentemente le hicieron pensar a la NASA, no, ok, vamos a analizar qué está pasando con la situación y vamos a descartar la ventana de febrero y movernos para marzo. El West Dress Rehearsal dura habitualmente casi 2 días, 49 horas, y a pesar de que el SLS llegó a la cuenta terminal cuando faltaban 5 minutos para terminar la prueba, no podemos negar que tuvo sus inconvenientes, casi como que llegó a los tumbos, ¿no? ¿Era esperable? Sí, era esperable, porque la verdad es que con un cohete que es tan complejo y que no vuela tan seguido, de repente es normal encontrar que tenga sus inconvenientes. No que se repitan tanto inconvenientes que pasaron hace 3 años, como las pérdidas de hidrógeno, que ahora lo vamos a ver. También tuvo problemas de comunicación. De hecho, algunos dropouts en inglés, o pérdidas de paquetes de comunicación, se cree que se debieron al nitrógeno, que muchas veces se utiliza para purgar gases alrededor de la cápsula,
que podrían haber causado esto, pero había otra desincronización entre la cápsula Orión y el resto del cohete que eran de aproximadamente 5 segundos. Y eso no es buena noticia porque directamente el sistema no hubiera permitido el lanzamiento cuando hay una desincronización tan grande de datos entre la cápsula y el cohete. Así que ese es uno de los temas a resolver. Y por supuesto, el hidrógeno. El hidrógeno, y todos nos volvemos locos culpando al hidrógeno. El hidrógeno, pobrecito, no tiene nada que ver. El hidrógeno es la molécula más abundante del universo, pero al mismo tiempo es la más pequeña. Y va a encontrar, como les dije en una de las historias que hice, va a encontrar cualquier forma o camino para poder escaparse y no le gusta estar encerrada. Y demostró que ese es el caso. Y creo hay una cosa importante que quiero aclarar. El cohete no pierde hidrógeno. Quizás uno ve en los medios, se suspendió, se postergó el lanzamiento por pérdida de hidrógeno. Quizás la gente que no está al tanto y lee esto por primera vez dice, el cohete tiene una pinchadura y pierde hidrógeno. No, el cohete está bien. Donde está la pérdida de hidrógeno es en una de las mangueras que lleva hidrógeno hacia la etapa central o el core stage del SLS. Todos los cohetes tienen un sistema, además de tener una torre de lanzamiento, tienen un montón de cables que unen al cohete con la torre de lanzamiento que se llaman los cables umbilicales. Y tal cual hacen honor a su nombre, porque los umbilicales le dan todos los nutrientes necesarios y soporte de comunicaciones, energía, combustible antes de que pueda llegar a lanzar. Bueno, el LSLS por supuesto no es la excepción y tenemos un montón de umbilicales y estructuras que salen de la plataforma móvil de lanzamiento que conectan con la primera etapa, la segunda etapa, con la cápsula y que le van brindando un montón de necesidades que necesita el cohete. Y si vemos dónde pasó el problema, fíjense en esta imagen, ven, a ver, esperen que la voy a agarrar acá. Y si ven esta imagen, que es básicamente, olvídense que el cohete está en blanco, ese es el SLS, y la torre móvil, esta es la configuración de los umbilicales de acceso entre la torre y el cohete. ¿Dónde pasó el problema? Bueno, ven abajo el cohete donde se apoya en la plataforma. Lo estamos viendo de perfil, por eso imagínense que ahí están fíjense que tenemos los cohetes de combustible sólido blanco, pero desde la parte superior hasta abajo todo el tanque es naranja porque tiene esa espuma aislante térmica, ¿no? Que cubre a todo el tanque externo. En este caso está de blanco, pero no le den importancia al color. Fíjense que abajo en la plataforma a la izquierda hay un umbilical que se llama el Tail Service Mast Umbilical o TSMU. Bueno, ahí pasó el problema. Lo mismo pasó durante el Wet Dress Rehearsal de Artemis 1 y la verdad es que el tema no es el cohete en sí, sino la conexión entre la manguera. Imagínense la manguera que lleva el hidrógeno y va enchufada en una parte del cohete que es como si fuera positivo o negativo, como si fuera un enchufe. Bueno, este TSMU se encarga de conectar esta manguera que tiene 8 pulgadas de diámetro, que lleva el hidrógeno en estado criogénico para cargar la etapa central o el core stage. Hay varios en varios niveles, también lo hay en la segunda etapa, pero el problema surgió aquí, en esta especie de conexión que hay entre en la torre o este sistema de conexión de esta manguera y el cohete central, donde está lo que se llama una placa que es el Quick Disconnect, el desconector rápido. No solamente la manguera se enchufa en una especie de placa dentro de la parte del cohete, la superficie del cohete, sino que además hay toda una especie de cuadrado metálico que es el Quick Disconnect que sale inmediatamente del cohete cuando se produce el lanzamiento. Bueno, hay lo que se llama una cavidad de purgueo, un purge cavity, o no sé si lo estoy traduciendo bien, una cavidad de purga. Y allí adentro hay una especie de caja. Es el pequeño espacio que queda entre el cohete y la manguera, o la parte de conexión entre la manguera y el cohete. Y tiene una especie de cajita. Imagínense una especie de caja que tiene un sensor y mide la cantidad de moléculas de hidrógeno que hay. Bueno, el manual del usuario del SLS. Si nos compramos un SLS mañana y viene con el manual del usuario como cualquier producto, uno lee el manual del usuario y dice, cuando usted empiece a cargar el SLS con hidrógeno líquido, si en ese lugar, en el TSMU, usted en la caja de purgueo detecta 4% de moléculas de hidrógeno, ese es el límite. Más de 4% estamos en riesgo
de ignición o lo que llaman en inglés un fire hazard. O sea, puede haber ignición y no queremos que eso pase cerca de un cohete. Bueno, en esta caja se detectaron hasta 16% de moléculas de hidrógeno, pero ¿cuándo se detectó esto? Se detectó esto cuando el sistema de tierra empezó a darle la orden a la manguera, al sistema que empiece a cargar combustible en el modo fast fill, o sea, en el modo rápido. El SLS estaba siendo cargado en su modo lento o slow fill y no había, la presión de la manguera no llegaba a tal que no había detectado una fuga importante, y cuando finalmente se le dio la orden de hacer pasar a cargado rápido, empezó a incrementarse la presión en las mangueras y en los interconectores entre la manguera y el cohete, y ahí dentro de esta cavidad de purgueo se dio un pico de hasta 16% de moléculas de hidrógeno, y ahí fue cuando la NASA tuvo que parar 2 veces el llenado de hidrógeno al cohete. Por lo tanto, no es un tema del cohete per se, sino que es más que nada del interconector justamente en ese lugar. Y ustedes saben que en la conferencia de prensa, mi colega Marcia Dance de Associated Press fue la primera que preguntó y fue directo al grano, a la yugular. Miren. 3 years seems like a long time, enough time to wring out any hydrogen leak problems. Why wasn't there more aggressive testing checks since Artemis 1? If you could just explain how you can still be having the same problem 3 years later. Thanks. In my old job as the course or the SLS manager, after Artemis 1 and the challenges we had with the leaks, we took a pretty aggressive approach, as Charlie mentioned, to do some component level testing with these valves and the seals, and try to understand their behavior and their tolerance for surface finish and FOD or debris or scratches or something like that, right? And so we got a good handle on that relative to how we install the flight side and the ground side interface there. But on the ground, we're pretty limited as to how much realism we can put into the test. And then at the end of the day, and what I would say to that is, we try to test like we fly, but this interface is a very complex interface, and when you're dealing with hydrogen, it's a small molecule, it's highly energetic, and we like it for that reason, and we do the best we can. And actually, this one caught us off guard, and the initial things that we were seeing, and the technical team felt like we either had some sort of misalignment or some sort of deformation or debris on the seal. Y claro, medio como que la respuesta de John Honeycomb. John Honeycomb es la persona que es el chair o digamos así, el jefe de otros 15 directores de diferentes áreas de la misión. Desde propulsión, servicios en tierra, servicios de recuperación, ciencia, lanzamiento. Bueno, él es la persona que comanda a los diferentes equipos, y la verdad que su respuesta no parecía del todo convincente, como diciendo, hay cosas que van más allá de lo que podemos hacer. Después Charlie Blackwell Thompson, la directora de lanzamiento, explicó todos los cambios y todo lo que se aprendió entre Artemis 1 y Artemis 2 y cómo se está intentando entender el vehículo. Otra de las cosas que uno notaba en esta conferencia es la cantidad de veces que dijeron la palabra complejo. Qué complejo, es un vehículo extremadamente complejo, los conectores son extremadamente complejos y sabemos que es un vehículo, el SLS es un vehículo complejo. A esto se suma que su intermitencia de lanzamientos es extremadamente baja. Tengamos en cuenta que el primer y último lanzamiento de un SLS fue en noviembre del 2022. Estamos en febrero del 2026. Más de 3 años han pasado entre el último lanzamiento y ahora. Y por lo tanto, es difícil para una agencia como NASA o cualquier otra empresa que lance cada 3 años tomarle la mano a un vehículo tan complejo.
con un rollout de por medio, con tantos componentes diferentes, con diferentes proveedores de diferentes industrias, así que desde Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, que cada uno tiene sus procesos, después hay que integrar todo, hay que probarlos. Entonces, lanzar cada 3 años tampoco ayuda. ¿Va el SLS a tener la chance de poder lanzar más seguido? Probablemente no. Probablemente no. De hecho, una de las preguntas de mis colegas, que en este momento no me acuerdo quién fue, que sale bien, empresa o mismo a la NASA ya le toma la mano a un montón de procesos y puede saber lo peor que puede pasar, lo mejor que puede pasar y quizás todo se hace mucho más fluido. Pero no es el caso en esto del SLS. Y ya lo sabemos de hace mucho tiempo. Así es esta arquitectura. Y hoy por hoy, aunque parezca mentira, es la única forma que tiene la NASA de llegar a la superficie de la Luna antes del 2030. ¿Que hay otras opciones de acá a futuro? Sin duda. Pero hoy por hoy es el único lanzador pesado que puede cumplir con la tarea hoy. Así que no nos extraña esto y creo que es algo absolutamente, yo no diría normal que pase. Lo que no es normal es que el proceso de aprendizaje es mucho más lento que con otros. La curva de aprendizaje es mucho más lento que con otros vehículos por la cadencia, no tiene cadencia de lanzamientos. Durante la conferencia también explicaron la intención de quedarse en la plataforma. Una de las cosas que se aprendieron de la misión Artemis 1 es que han logrado extender varios de los sistemas para que pueda quedarse en 2 periodos de lanzamiento. Por lo tanto, estamos hablando de un mes y pico que puede estar el cohete en la plataforma sin necesidad de tener que volver para o cargar baterías o servir o hacer servicio de varios de los componentes del cohete. Y tienen también lo que se llaman, le llamaron el Pad Contingency Access, o acceso a la plataforma en contingencia. O sea que hay varias cosas que pueden hacer en la plataforma que antes no se permitían. Así que la intención de la NASA es quedarse en la plataforma y tratar de resolver este tema. Seguramente hay selladores en este Quick Disconnect que estamos viendo ahí en este Tel Service Module o Mast Umbilical, en este TSMU, que tanto problema ha traído, ¿no? Desde Artemis 1 y ahora también Artemis 2. El sistema de comunicación, probablemente hay que ver si lo pueden resolver en la plataforma. El hecho de volver a la plataforma ahora descartaría automáticamente la ventana de marzo prácticamente. Nos tenemos que ir a abril. Por lo tanto, la NASA tiene mucha intención de quedarse en la plataforma y tratar de resolver los problemas de las fugas de hidrógeno en este Quick Disconnect ahí abajo. Problemas de comunicación, la escotilla de la cápsula Orión, hay una válvula que tuvo al close-out team, al equipo de cierre que estuvieron ahí en el Salón Blanco, más de lo previsto tratando de cerrar la cápsula Orión, finalmente lo hicieron. Así que hay varias cosas que tienen que resolver de acá a que se abra la ventana de marzo y además hacer un nuevo wet dress rehearsal, porque esto se va a repetir. Esta prueba de 49 horas se va a volver a hacer y tiene que conformar a todo el mundo y tiene que llegar a T0 o en realidad T-33 segundos y tener la posibilidad además de reciclar, porque una de las cosas que no se pudieron hacer porque la cuenta se paró es que la idea es llegar a T-33 segundos, que es cuando el momento en que los sistemas de tierra le dan la posta al reloj interno del cohete que toma control absoluto de la cuenta regresiva y después lanza, sino que parar en T-33 segundos y tener la capacidad de reciclar de vuelta hasta T-10 minutos, simulando un problema el día del lanzamiento y tener la capacidad de poder volver a poner la cuenta regresiva en día. Eso tampoco lo pudieron hacer y hay que hacerlo en el próximo Wet Dress Rehearsal. Así que bueno, vamos a esperar ansiosos para ver y vamos a estar al tanto y vamos a estar informándoles qué es lo que pasa con esta misión y con las cosas que puede hacer la NASA para resolver la situación. Y allí en la conferencia de prensa, mientras los managers de la misión insistían en que su intención era quedarse en la plataforma, yo empecé a pensar, ¿qué pasa con los CubeSats? ¿No? Porque van a estar mucho tiempo en la plataforma, pero no registran cierto inconveniente. Al menos con Atenea, el CubeSat argentino que participa de esta misión, tiene un interruptor como electrónico, ¿no? Y por un problema de seguridad, ya que es una misión tripulada, la idea es que una vez que el CubeSat hace el deployment de la segunda etapa lo libera y a los pocos segundos ahí este interruptor electrónico hace que el satélite se encienda, por lo tanto no está permanentemente, no está encendido y gastando batería, así que aguanta bien para la ventana de lanzamiento de marzo.
espero con todos ustedes para que me acompañen de vuelta. Vamos a hacer una cobertura muy intensa, vamos a estar en vivo ahí en el Centro Espacial Kennedy y tratar de traerles en español la mejor cobertura posible, como siempre. ¿Qué nos queda esta semana? Ahora, en pasado mañana llega la tripulación de la misión Crew 12. Voy a estar ahí en el lugar recibiendo la tripulación. Probablemente vaya en vivo, así que estén prestando atención a ver si decido hacer un vivo. Va a ser de noche, por lo tanto esto es la primera vez que una tripulación, o al menos yo cubro una tripulación que está llegando de noche a la pista de aterrizaje del shuttle. Siempre lo hacen de día, pero voy a tratar de salir en vivo desde allí y por supuesto la cobertura del lanzamiento. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.